Si te dijera que los vampiros existen, ¿me creerías? Hoy te contaré la historia de Richard Chase, mejor conocido como el vampiro de Sacramento. Un hombre que bebía la sangre de sus víctimas para saciar la sed de una bestia que lo atormentaba desde adentro. Yo soy Tenebro, la voz de las sombras. Richard no nació siendo un monstruo, pero su mente lo fue transformando lentamente en uno. De niño sufría delirio, paranoia y una obsesión peligrosa. Creía que su sangre se estaba pudriendo. Los médicos lo ignoraron, su familia lo ocultó, pero un día esa obsesión lo empujó a buscar una cura, y una terrorífica voz en su interior le susurró la respuesta: beber la sangre fresca de los inocentes. Richard comenzó bebiendo la sangre cruda de algunos animales que cazaba en las calles: perros, gatos, conejos. Pero la voz en su interior le exigía algo más. Hasta que el 22 de diciembre de 1977, Richard tomó una pistola y desde su coche le disparó a un hombre llamado Ambrose Griffin. Ese fue su primer asesinato, un experimento para saber si derramar la sangre lo haría sentirse menos vacío. Pero no funcionó, solo abrió una puerta que jamás pudo cerrar. Chase comenzó a beber sangre humana. Los diarios médicos registran que Richard creía que si no bebía la sangre cada 2 días, sus órganos se encogerían. Tenía un calendario, un conteo personal, un cronómetro para saciar su sed. Y el día que no conseguía sangre, decía que sentía su corazón detenerse. El 23 de enero de 1978, Richard entró a la casa de Teresa Wallin, una mujer embarazada de 3 meses. Ella apenas tuvo tiempo de girar la cabeza cuando él disparó. La bala la tiró al piso y luego Richard disparó otra vez. Lo que hizo después no parece obra de un ser humano. Tomó un cuchillo de cocina, abrió el abdomen de Teresa, sacó los órganos y los acomodó en el suelo, como si estuviera revisando las piezas de una máquina. Después, metió su mano en el torso abierto y, con una lata que había traído de su casa, recolectó la sangre fresca y la bebió como si fuera agua. Intentó encontrar el feto en el vientre. Decía que la sangre más caliente sería la más poderosa, pero no encontró al feto, así que siguió tomando la sangre directamente del cuerpo. Ese día, Richard bebió aproximadamente 1 litro de sangre humana. Después, salió caminando como si nada. Antes de continuar, recuerda suscribirte, darle like y activar la campana para que no te pierdas las historias más aterradoras. 4 días después del caso de Teresa, Richard estaba más sediento que nunca. El 27 de enero, entró a la casa de Evelyn Mirot, una mujer que estaba cuidando a su sobrino de 22 meses,
su hijo de 6 años y un vecino que había ido a visitarlos. Lo que ocurrió en esa casa es uno de los crímenes más horrendos registrados en la historia de Estados Unidos. Disparó al vecino primero, después al niño de 6 años, luego a Evelyn en la bañera. Abrió su cuerpo al igual que Teresa, bebió su sangre, tomó sus órganos y dejó marcas de mordidas por todo su cuerpo. El bebé de 22 meses ni siquiera tuvo oportunidad. Chase lo tomó en sus brazos y desapareció con él. El cuerpo del niño fue encontrado más tarde, mutilado en una caja de cartón. A Richard no le importaba el dolor que podía causar, solo el calor de la sangre escurriendo por su boca. Pero el vampiro de Sacramento dejó huellas, porque no sabía cómo limpiar la sangre, no sabía cómo esconder las balas, y cuando la policía revisó su departamento, encontraron vasos con sangre coagulada, pedazos de órganos en el refrigerador y un frasco de mayonesa con restos de cerebro humano. Richard fue arrestado sin resistencia. Estaba delgado, pálido y murmurando que su sangre hervía desde adentro. En total, Richard Chase bebió la sangre de 6 personas, entre adultos, niños y hasta un bebé. Pero según él, la sangre nunca fue suficiente. En 1980 fue condenado a pena de muerte, pero Richard jamás llegó a la silla eléctrica. Terminó con su vida en su celda, tomando una sobredosis de medicamentos que había estado acumulando durante su estancia en prisión. El vampiro de Sacramento murió sin derramar una gota de su sangre, con la mirada perdida en una pared blanca. Dicen que Richard Chase no mataba por placer, lo hacía por necesidad, una sed que solo existe en aquellos a quienes la locura les consumió el alma, o que algo más oscuro se apoderó de ellos. Dime, ¿aún crees que los vampiros no existen? Déjame tu respuesta y suscríbete para seguir escuchando más historias de terror. Este video tiene una dedicatoria especial para Fab Mapache, Unraku Necro, Dani Ambris, Impresora 17O y Alex Ledesma, que no se pierden ninguna historia. Si quieres que tu nombre aparezca en el próximo video, déjamelo saber en los comentarios. Yo soy Tenebro, la voz de las sombras, y esta fue la historia del vampiro de Sacramento.